complace estar aquí con ustedes en esta tarde para discutir, para comentar, para conversar acerca del ensayo del profesor Aldo Luis de Cunto, a quien ha introducido, a quien ha presentado Irma hace unos minutos. Lo presentó como un jurisconsulto argentino, es el profesor Aldo Luis de Cunto, funcionario en el Poder Judicial. La verdad es que a mí me ha parecido el ensayo muy interesante, un ensayo que la verdad es que vale la pena leer. Es un ensayo un poco abstracto, un ensayo bastante filosófico, diríamos así. Me parece que es una adecuada manera de resumir o de aproximarnos a este ensayo del profesor Aldo Luis de Cunto. Y un ensayo que opera a nivel de las ideas sobre política, de las ideas filosóficas sobre la política para aterrizar o para llegar finalmente a una explicación acerca del poder constituyente originario o digamos, una aproximación al poder constituyente originario. Antes de comenzar el círculo de lectura, conversábamos Irma y yo al respecto de este punto en particular. Es una visión, es un punto de vista sobre el poder constituyente. Me parece a mí muy válido. Quizás en algún sentido podría considerarse un poco teórico, como lo dije al principio. También hay que tomar en cuenta que ha sido escrito por alguien que es argentino, que viene de Argentina. Ellos tienen una manera distinta de hablar a la que tenemos nosotros. Entonces puede haber algunas quizás dificultades en ese sentido, pero creo yo que si se lee con atención, como hemos tratado todos de leerlo con atención, es posible llegar a conclusiones interesantes a partir de esta lectura. Bien. Yo hice algunos apuntes y quería compartirlos con ustedes para dar inicio a esta conversación en la que espero que todo el mundo pueda contribuir, pueda aportar, pueda expresar cuáles han sido cuáles son los aspectos de la lectura que más les han llamado la atención y por qué. Bien, yo diría que para comenzar el ensayo es valioso porque habla acerca de dos clases de poder constituyente. El poder constituyente, dice el autor, puede ser originario o constituido. Son esas son las dos grandes categorías en que está dividido el poder constituyente. Originario o constituido. El poder constituyente constituido también se llama instituido o derivado. El autor define el poder constituyente originario como aquella actividad desarrollada por un grupo de personas para organizar por primera vez un Estado. Es aquella actividad desarrollada por un grupo de personas para organizar por primera vez un Estado o modificar o suplantar su estructura sin respetar el ordenamiento vigente. Esto es muy importante, el autor nos lo presenta desde el principio. El poder constituyente originario no está circunscrito, no está regulado, no está expuesto o planteado por ninguna constitución, ninguna norma, ninguna excerta legal existente. El poder constituyente originario es eso, es originario, crea el Estado, crea la comunidad política, o crea la constitución más bien, antes que la comunidad política crea la constitución. Bien, el poder constituyente originario, dice el autor, se pone en acción cuando no hay una constitución anterior, en cuyo caso se establece un Estado nuevo, o bien cuando el anterior orden constitucional es suprimido. Y aquí hay algo muy valioso al respecto de este ensayo. Esto es muy interesante. La primera parte yo creo que es bastante evidente, bastante clara. El poder constituyente originario se pone en acción cuando no hay una constitución anterior. O sea, cuando se crea el Estado. Cuando nace el Estado. Pero también puede ponerse en marcha cuando el anterior orden constitucional es suprimido. ¿Y cuándo es suprimido el orden constitucional? Esto es muy interesante. El autor inicialmente habla de golpes de Estado o habla de revoluciones. Dice, bueno, hay veces que hay golpes de Estado y hay veces que hay revoluciones. En este sentido, el autor es muy pragmático. El autor habla de realidades, no en este sentido, en la discusión de este punto, habla de realidades, no lo que debe ser, sino de lo que es. Habla muy pragmático en ese sentido. Y dice, bueno, hay golpes de Estado, hay revoluciones. Y allí vemos que surge el poder constituyente originario. Pero también hay otra circunstancia muy importante que expone el autor y dice,
el análisis axiológico nos conduce a considerar válido el ejercicio de este poder constituyente originario solo cuando el orden removido es notoriamente injusto, porque representa o porque lleva a cabo un desconocimiento sistemático de los derechos humanos y por ende del bien común político. Esto es muy importante. Esto se refiere a un concepto en la teoría política, un concepto muy antiguo de la teoría política que viene del medioevo o quizás desde antes, el denominado jus resistendi, el derecho a la resistencia o el derecho de resistencia a la opresión. El ejercicio de esa resistencia a la autoridad, dice el autor, se justifica cuando ésta deviene ilegítima por su desviación fundamental respecto del bien común político. ¿Y qué es una desviación fundamental del bien común político según el autor? Un desconocimiento constante y metódico de los derechos humanos. Esta parte me pareció muy interesante del ensayo porque es un concepto que el autor repite, reitera y regresa a él en varias ocasiones. Él habla de que el Estado está constituido para promover el bien, como y ahora vamos a verlo en un poquito más de detalle. El Estado está constituido, la autoridad política se constituye para promover el bien común. Ese es el fin del Estado, el fin de la autoridad política. ¿Y cómo conceptualiza él el bien común? Lo conceptualiza básicamente como un respeto y una promoción de los derechos humanos. O sea que esta es una teoría del poder constituyente enteramente vinculada a la idea de los derechos humanos. Por esa parte me pareció muy valiosa la lectura. El poder constituyente originario, dice el autor, reitera que no tiene justificación en una legitimidad jurídica anterior. O sea, no existe una constitución anterior, no puede darle forma al poder constituyente originario. El poder constituyente originario surge en las condiciones que ya señalamos. Surge cuando se crea el Estado o cuando se suprime el Estado existente y se lo reemplaza por otro. El poder constituyente originario da origen al Estado. Es un poder político no estatal, dice el autor. Entonces, aquí más adelante en el texto el autor hace un razonamiento o una hilación, la verdad es que muy lógica y muy interesante, para explicar de dónde deriva el poder constituyente. Entonces, parte de ciertas premisas y hace, como dije, este razonamiento que es sumamente valioso, me parece a mí sumamente útil como ejercicio filosófico. Dice, bueno, el poder, para hablar acerca de dónde viene el poder constituyente, hay que considerar los problemas políticos fundamentales. ¿Cuáles son estos? Los problemas fundamentales de la ciencia política, ¿cuáles son? En primer lugar, o los asuntos o los temas principales de la ciencia política. ¿Cuáles son? En primer lugar, lo que él llama la politicidad, que no es una palabra que está en el diccionario, pero en fin, él la utiliza, la politicidad del ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano, que el individuo, él habla del hombre, siempre habla del hombre, pero entendemos que se refiere no solamente a los del sexo masculino, sino a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, habla acerca de la politicidad del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es político por naturaleza. Y esta es una idea que está muy presente en la ciencia política, en la teoría política desde la antigüedad griega. Ya sabemos que Aristóteles comienza su política hablando acerca de que el hombre es un animal político, ¿cierto? Entonces, la politicidad del ser humano. Esa es la primera premisa. Entonces, la segunda premisa que deriva de aquella es que el fin de la política, o sea, el ser humano es un ser político, un ser que le interesa, que vive la política, que requiere la política, surge naturalmente entre los seres humanos. ¿Con qué fin surge? Bueno, surge con el fin de promover el bien común. Esa es la meta, el bien común como meta para el desarrollo integral, dice el autor. Pero añade, el bien común político no puede tener otro contenido que los valores que favorecen el desarrollo integral de la persona. Lo cual, y aquí vuelve a enfatizar lo de los derechos humanos, el desarrollo integral de la persona consiste principalmente en el reconocimiento de los derechos humanos. Como dije, es una teoría del poder constituyente vinculada a los derechos humanos, por lo cual me parece interesante el planteamiento que hace. Bien, entonces, de la politicidad, así como habla de la politicidad del ser humano, habla acerca, pasa al fin de la política, que es el bien común,
De allí deriva a la autoridad política, ¿no? El fin de la política determina la existencia de la autoridad política y la autoridad política existe a su vez para promover el bien común. Y de la autoridad política deriva entonces la Constitución. Y la Constitución emerge a través del ejercicio del poder constituyente, que como dijimos al principio puede ser un poder constituyente originario o puede ser un poder constituyente constituido. Bien, un par de anotaciones adicionales que me parecieron interesantes. El sujeto del poder constituyente, dice el autor, es el pueblo. No existe legitimidad en el ejercicio minoritario del poder constituyente originario sin un mínimo consentimiento de la comunidad. O sea, que tiene que haber un consentimiento de la comunidad para que exista el poder constituyente. Sin ese consentimiento de la comunidad, sin ese consentimiento del pueblo, no puede haber poder constituyente. Y en cuanto, porque este es un asunto que genera mucho debate, digamos, conversación en Panamá, los límites del poder constituyente originario. Aquí también el autor nos provee algunas orientaciones interesantes. El poder constituyente originario no tiene límites codificados o positivos. Eso es algo que debemos tener muy presente. El poder constituyente originario no tiene límites codificados. El poder constituyente derivado, constituido o instituido sí los tiene. Porque emana de algo que ya está constituido, ¿cierto? Pero el poder constituyente originario no tiene límites codificados o positivos. Positivo es un sinónimo para codificado, o sea que están escritos. Un ordenamiento existente no puede regular el poder constituyente originario. Pero eso no quiere decir que es arbitrario, porque sí tiene algunas limitaciones, nos dice el autor. Y estas limitaciones están señaladas por el derecho natural, que es algo que hemos conversado en ocasiones anteriores, el derecho natural o la justicia. Criterios de valores que no se pueden atropellar, como la dignidad de la persona humana, los derechos individuales, la justicia social y la libertad. Me gustó mucho esta parte. Además menciona el derecho internacional, pero me gustó mucho esta parte porque desgrana un poquito más lo que, como dije antes, hemos conversado en otras ocasiones. Hemos hablado acerca de que las limitaciones que tiene el ejercicio del poder constituyente originario están señaladas básicamente por el derecho natural, pero el autor, el profesor de Cunto, desgrana eso un poco más y dice, bueno, el derecho natural, la justicia, algunos criterios de valores que no se pueden atropellar, como la dignidad de la persona humana, los derechos individuales, la justicia social, la libertad y por supuesto el derecho internacional. Así que yo quisiera dejarlo de ese tamaño en esta primera ronda para permitir que quienes han tenido la oportunidad de leer el texto hagan sus comentarios y sus aportes también, ¿no? Sería bonito que participaran y que dijeran de qué manera les ha impactado la lectura, qué aportes han podido recoger de la lectura de este texto del profesor Aldo Luis de Cunto. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y la verdad es que es un texto que da para mucha conversación. Yo estuve conversando con Juan Diego Correa, que tenía algunas anotaciones que quería compartirnos en la noche de hoy. Juan Diego, si puedes prender tu micrófono para que nos comentes lo que te pareció lo que leíste y nos compartas tus puntos de vista. También pueden levantar la mano o pedir la palabra en el chat. Quienes quieran participar, hoy todos están invitados a dar su opinión sobre el texto. Adelante, Juan Diego. Buenas noches a todos. Sí, a mí me llamó bastante la atención el texto, me gustó bastante. Había muchos temas muy interesantes. Yo tomé un par de apuntes. Más que todo lo que me llamaba la atención era la importancia que le da el autor al tema del desarrollo integral de la persona como la titularidad del poder constituyente. Él te refería a ti mediante la titularidad. Entonces él decía, entendemos que el titular del poder constituyente es la comunidad, porque de esta manera se satisface una serie de valores, agrega lo que había dicho el profesor, en el libro dice también la libertad psicológica, la libertad moral, la libertad política, que me parece muy interesante porque hoy en día en Panamá no se respetan muchas de estas cosas, y viendo el
la situación en la que está el país y que se debate el tema de la paralela con la originaria, viendo este punto de vista, se necesita algo así, pues, en mi opinión, pues. Pero también otro apunte que había tomado era que el tema del bien común, ese mismo tema, y que da la importancia también a los derechos humanos. Eso también me llamó bastante la atención. Y también que el autor del libro menciona también a Montesquieu en una parte que decía, cito a Montesquieu, que decía: precisa que su principio, el de la democracia, es la virtud por el cual el individuo hace un sacrificio continuo de sí mismo, de su indisciplina, de su avidez y de todo su apetito en favor del interés público, porque si el gobierno de mayor número funciona mal, este es el tema que se mencionaba de la mayoría y la minoría, si el gobierno de la mayoría funciona mal, la causa no puede estar más que en la corrupción del carácter de ese mayor número. Y entonces ahí vemos el tema de que lo que nos lleva a que las sociedades colapsen, porque al final, por como lo veo yo, por como lo ve bastante gente, al final la mayoría, aunque tenga una idea, si no está bien formada, si no está bien capacitada, si los valores no son los que realmente pueden llevar a esta sociedad que evolucione, está destinada al fracaso. Entonces ahí es cuando le toca a una parte intelectual de la sociedad como tratar de hacer algo. Puede ser por una constituyente. Entonces esto es lo que me pareció a mí y que me llamó la atención, que hay muchas otras cosas. Muchas gracias, Juan Diego. Creo que Félix Armando levantó la mano. Félix Armando, si quieres puedes prender el micrófono y compartirnos tus opiniones sobre el texto. Bueno, yo no levanté la mano, pero si lo hice fue involuntariamente, pero sí hice algunas observaciones. Ahí me gustó me gustó el texto, y sobre todo porque tiene un punto de vista bastante filosófico, que son cosas que me gustan a mí. Y de ahí recalco la relación entre la democracia y el control del poder político. Me parece que le da mucha importancia al tema de que la democracia o una constitución debe controlar el poder político. Y la democracia es una manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. Él mencionaba ahí la legislativa, administrativa y jurisdiccional, que me imagino que son que para nosotros es lo que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También otro tema que me llama la atención y es en el que siempre yo he reflexionado bastante, es que el poder constituyente, o sea que las mayorías no tienen por qué subyugar a las minorías, y el derecho de las mayorías debe también balancearse con el respeto al derecho de las minorías, y principalmente debido en el tema de respeto a los derechos humanos. Para mí lo fundamental de un sistema es que haya libertad con justicia social. Y lo dejo hasta ahí por ahora en esta participación. Muchas gracias por permitirme expresar mi opinión aquí. Muchas gracias, Félix Armando. Me parece que Ricardo Alma levantó la mano y no sé si Rafael Félix. Les quería pedir también a los que, si pudieran poner sus nombres, porque como en la pantallita tengo las fotos arriba, estoy moviendo y no veo quién está levantando la mano. Si pudieran pedir la palabra también en el chat, les agradezco mucho. Ricardo Alma, si puedes prender tu micrófono. ¿Se refieren a mí? Disculpe. Sí, a usted. Ah, ok, correcto. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi apellido completo es Almanza, tal vez no se ve completo. Disculpa, no se veía, discúlpame. Yo tampoco había levantado la mano, tal vez hice así y se vio en la cámara. Sin embargo, tal vez no iba a hacer una pregunta o participar como tal, porque yo no leí de antemano el texto. Creo que el link me llegó un poco tarde, pero de todos modos sí me interesa bastante el tema. Y por eso es que estoy aquí.
Sí sé que obviamente ahora hay bastante controversia, hay bastante confusión en este tema de lo que es la paralela y la originaria, porque se habla de una recolección de firmas, y por lo que he escuchado durante la lectura, ¿no? Es que la originaria viene en función de si hay algún tipo de revolución o si se suspende la constitución actual, pero en sí lleva al punto de que es la participación ciudadana, ¿no? Entonces, sé que han habido otras constituciones, por ejemplo, aquí en Panamá, llamemos de 1972, que realmente no hubo una participación de la ciudadanía en sí, llamemos de 1946, que hubo una participación, pero más bien fue un clamor del presidente del momento, que estaba en su momento, que era de la Guardia, pero era porque había bastante presión por parte de la misma ciudadanía, ya que en ese momento los norteamericanos estaban llevando nuevos tratados y querían conseguir nuevos territorios. Entonces, eh, él llamó a una constituyente. Entonces, creo que al final siempre depende de eso, porque no fue que hubo un golpe de Estado en el 40 y tantos, sino más bien fue que el presidente lo llamó. Pero como bien les mencionaba, yo no leí el texto, entonces creo que no puedo hacer como mucho aporte o preguntas en sí a esto. Así que bueno, lo dejo por ahora, pero no, yo no alcé la mano. Yo estoy Bueno, prestando Ricardo, pero atención. muchas gracias por participar. Más adelante podrás hacer las preguntas que quieras. Quiero saber si Rafael levantó la mano o también fue sin intención. Rafael, si quieres... Rafael está sonriendo, pero no le escuchamos lo que dice no, Rafael. yo no he hablado. Alguien me quedó con el sentido. Esperando que baje un poco. Bueno, ajá. Sí, bueno, uno de los puntos más interesantes que me pareció, que es algo que en verdad como que siento que justo como que las personas que están apoyando la función de paralela, que bueno, no es originaria, tratan de mencionar es que la constitución originaria, que no es la paralela, es como particularmente violento. O sea, he escuchado a muchas personas como hacer ese hincapié que sí me ha parecido como, no sé, un poco absurdo, simplemente porque, por lo que entiendo, como que no tiene un proceso definido de cómo específicamente se convoca, por lo que entiendo. Supongo que ya el profesor Carlos Garamán o alguien más que sepa más del tema podrá comentar al respecto si el caso es distinto. Pero creo que uno de los big como takeaways para mí de la lectura fue cómo se menciona que en verdad este proceso como que respeta básicamente como los derechos naturales que están ahí por algo, pues, y que no es como desenfrenada como es descrita por precisamente las personas que quieren encasillar el proceso en una constituyente paralela que está regulada por la Constitución, lo cual a mí personalmente me parece bastante irónico. Rafael, muchas gracias por participar. Seguramente aquí podremos seguir haciendo preguntas. Aixa Estela, Aixa Raquel estuvieron leyendo. Creo que Aixa Estela está afuera de la cámara en este momento. No sé si quiere decir sus opiniones sobre el subrayado. Si alguien más quiere participar para decir su opinión sobre el texto, les agradecería. Recuerden si me pueden escribir en el chat, porque si no, pienso que me están levantando la mano y quizás no necesariamente lo están haciendo. Carlos de Vara, no sé si quieres comentar sobre las dos anotaciones que han hecho los últimos dos participantes, y podemos ir por ahí, Carlos. Claro que sí, y muchas gracias por los comentarios. En realidad hay algunos aspectos de lo que se ha ventilado que me gustaría comentar. Me gustó de la participación de Juan Diego, que hiciera énfasis en la importancia del desarrollo integral, que es uno de los temas que trata el autor, y que hiciera hincapié también en el bien común. Una vez más, yo quisiera recalcar algo que me pareció muy valioso de la lectura, y es que el autor, en la ciencia política tenemos un término que en realidad no suena muy bien ni es muy elegante: operacionalizar. ¿Qué significa eso? Es como concretarle, como darle
un contenido concreto a un concepto abstracto. Eso es lo que es. Entonces, ¿cómo concreta el autor la noción del bien común? Que es una noción sumamente abstracta. Porque ¿qué es el bien común? Es algo que se ha venido discutiendo en la ciencia política en los últimos 2000 años. Lo que es el bien común para mí puede que no sea el bien común para Irma. Para mí el bien común puede ser salir de la ciudad todos los fines de semana, y para Irma puede ser quedarse en la ciudad todos los fines de semana, porque eso es lo que ella quiere hacer, ¿no? Para mí el bien común puede ser que el país tenga un modelo de desarrollo enteramente capitalista. Para otro podría ser que hubiese un contenido de socialismo en el modelo económico del país. Entonces el bien común es algo muy difícil de conceptualizar, muy difícil de conceptualizar. Así que me gusta que el autor lo entiende a través del prisma de los derechos humanos. Y eso es algo muy concreto en el sentido de que tenemos parámetros de derechos humanos. Para comenzar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 tenemos una serie de tratados internacionales, de ahí la relevancia y la importancia del derecho internacional, que es uno de los límites que tendría el ejercicio del poder constituyente originario, el derecho internacional. Esta serie de tratados internacionales referentes a los derechos humanos que no pueden ser violentados. Sería un atentado contra, contra el propio bien común de las personas. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. Y me agradó mucho que Juan Diego trajese a colación a Montesquieu, que haya rescatado eso del texto, porque efectivamente el autor alude a ese pasaje tan interesante y tan importante del espíritu de las leyes, en que Montesquieu dice, el principio motor de la democracia es la virtud cívica. Eso es lo que dice la virtud cívica. ¿Y qué significa la virtud cívica? La virtud cívica, entendida en el marco de la teoría política clásica, es la participación ciudadana. Eso es lo que es la virtud cívica. El hombre virtuoso de la época clásica, y me refiero al hombre porque en aquella época las mujeres no tenían una participación política, entonces el hombre virtuoso está descrito en la teoría clásica como el individuo que aporta a la conducción de los asuntos públicos, aporta sus opiniones, aporta su inteligencia, aporta su esfuerzo, aporta sus bienes, aporta a la comunidad para que el sistema político subsista. Entonces dice Montesquieu, el principio más importante de la democracia, de un sistema democrático, es precisamente la virtud cívica. La democracia no funciona si no hay virtud cívica, si no hay renunciamiento del individuo en aras del bien común, de la colectividad. Así que me agradó mucho que Juan Diego hubiese rescatado esa parte del texto que yo no pude, porque no me quería prolongar tanto, no aludí a ella. Bien, me pareció que Félix hizo una observación muy importante, que quizás se nos escapa dentro de esta discusión del poder constituyente, porque Félix se refirió al capítulo inicial o a la sección inicial del texto, en que el autor habla acerca del control del poder político y cómo el control del poder político es un asunto tan importante. Entonces dice, normalmente pensamos en la democracia, o como se ha conceptuado la democracia durante mucho tiempo, en la democracia moderna, no la de la antigüedad, la democracia moderna. ¿Cómo se ha conceptualizado la democracia moderna? Bueno, como un sistema político en el cual los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Y ese es el mecanismo de control. Entonces es un mecanismo de control vertical, ¿verdad? Que ejerce el electorado hacia los gobernantes, y se ejerce una vez cada 4 años, cada 5 años, cada 6, cada 3, dependiendo de cuál sea el periodo, ¿no? El periodo constitucional. Pero ¿eso qué es lo que configura? Eso es lo que configura un sistema en el cual quienes ejercen el poder pueden tener la tendencia a abusar de él, porque dicen, bueno, a mí me eligieron y eso que me han elegido a mí significa que yo tengo carta blanca para gobernar o para actuar como a mí me parezca. Así que ese aspecto del control político es bien interesante. Control del poder político. Entonces dice el autor, me pareció sumamente valioso esa parte que nos trae a colación Félix, y es que el poder, este control no se ejerce nada más en las urnas, se ejerce
se ejerce a lo largo del periodo, y así es como debemos conceptualizar la democracia, no tanto como un sistema en que el electorado o la ciudadanía elige a sus gobernantes, sino como un sistema en que los gobernantes tienen la obligación de rendir cuentas permanentemente a la ciudadanía. ¿Y cómo se hace eso? Porque no podemos tener elecciones todos los días, ¿verdad? Bueno, para eso se supone que existe el sistema de pesos y contrapesos de la arquitectura constitucional, que es el gran aporte. Bueno, ya existía antes, por supuesto, eso viene de la República Romana. Y Montesquieu, hablando de Montesquieu, Montesquieu es uno que lo desarrolla en el espíritu de las leyes, precisamente. Pero es en la Constitución de Estados Unidos cuando por vez primera se pone en blanco y negro en la carta política de un Estado moderno. Así que por eso digo que esa arquitectura constitucional viene básicamente o quedó más plasmada de una forma más concreta allí, en esa Constitución de 1787. Entonces, eso es lo que se llama la rendición horizontal de cuentas, o sea, el control que ejerce el Congreso sobre las actuaciones del Ejecutivo, o el control que ejerce el Poder Judicial sobre las actuaciones del Congreso o la Asamblea y el órgano ejecutivo. Eso, por supuesto, en un Estado bien constituido, bien configurado, bien arreglado, como diría el doctor Gamboa, que me parece que lo vi por ahí. Pero en vista del desarreglo que tenemos, no podemos contar con ese tipo de control. Y en vista del enviciamiento de las elecciones, tampoco podemos contar mucho con ese control vertical, ¿no? Entonces, lo que el profesor Aldo de Cunto nos invita a reflexionar es precisamente acerca de ese control ciudadano sobre el ejercicio del poder político. Yo digo que en Panamá está totalmente descontrolado. Algunos autores, y a mí me parece esto un aporte muy valioso, algunos autores más recientemente hablan acerca del control social. O sea, tenemos el control vertical, que es el de las elecciones, el control horizontal, que es el de los sistemas de pesos y contrapesos, que está en la Constitución, obviamente, pero este otro control que existe también, que es el control social o el control ciudadano. ¿Y cómo se ejerce? Se ejerce a través de los medios de comunicación, se ejerce a través de las redes sociales, se ejerce a través de los grupos de presión, se ejerce a través de las manifestaciones y de actividades de ese tipo, todas las cuales son importantes para mantener a los gobernantes sujetos y rindiendo cuentas a la ciudadanía, que es como debe ser, y que es la característica de una democracia, según lo dice al principio el profesor Aldo Luis de Cunto. Entonces, ese comentario de Félix Armando Quiroz me pareció muy, muy positivo, como también me pareció importante que rescatara lo atinente a los derechos de las minorías. La democracia no solamente es la voluntad mayoritaria, también es el derecho de las minorías. Las minorías también tienen sus derechos, y esos derechos hay que respetarlos en un marco, en un ámbito de derechos humanos. Una vez más digo que me interesa mucho y me agrada el énfasis que hace el autor. Fue una agradable sorpresa que un jurista preocupado por la teoría del poder constituyente la vincule de una forma tan interesante a los derechos humanos. En cuanto a los comentarios de Ricardo Almanza y Rafael Félix, saludos Rafael, no te había reconocido con esa barba o sea, ha tenido una transformación bastante radical desde la última vez que te vi, así que muchos saludos para ti, éxitos en tus labores en Estados Unidos. Les agradezco a ustedes su participación también. Ambos mencionaron pero el aspecto del caos y de la revolución, que está vinculado en teoría al surgimiento del poder constituyente. Entonces, hay algo que yo quisiera destacar y reiterar porque me parece muy importante. Lo que dice el profesor Aldo Luis de Cunto es lo siguiente: el poder constituyente originario no surge de una constitución, es anterior a una constitución. Surge y se ejerce para constituir el Estado cuando no hay Estado, o cuando el Estado cambia o deja de existir porque ha habido una revolución o porque ha habido un golpe de Estado. Es lo que dice él. Pero además añade algo muy importante.
que yo destaqué y enfaticé, y a mí me parece que es muy valioso y que nos da una clave o nos da una idea sobre cómo aproximarnos nosotros a nuestra situación. Habla él acerca del ius resistendi. No sé si recordarán que hice énfasis en esa parte cuando hablé al principio. El ius resistendi es el derecho de resistencia a la opresión. Así que lo que dice él es, bueno, cuando hay una opresión comprobada, ¿y qué es una opresión? Una opresión es una negación de los derechos humanos, lo dice en el texto. Cuando hay una situación de violación sistemática de los derechos humanos, entonces se justifica el derecho a la resistencia, el derecho de resistencia a la opresión. Y cuando existe esa situación, cuando existe una resistencia a la opresión, cuando se ejerce ese derecho, entonces se puede invocar el poder constituyente. No hay ninguna razón para que no se invoque. O sea, básicamente, cuando el sistema político no procura, no promueve el bien común, hay derecho de resistencia y se puede invocar el poder constituyente originario. Eso es lo que dice el profesor Aldo Luis de Junto, y a mí me parece que es muy valioso. Porque yo creo que una reflexión importante que tendríamos que hacer nosotros es, bueno, nuestro sistema político, nuestro sistema de gobierno, nuestra constitución, promueve los derechos humanos. Los derechos humanos están enunciados en la Constitución. Algunos, básicamente, yo diría que de una forma un poco desarreglada, pero en fin, están ahí enunciados. Sin embargo, nuestro sistema político los promueve. Aquí hay un verdadero ejercicio de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, la gente tiende a pensar inmediatamente, bueno, en la libertad de expresión. Y bueno, sí, hay libertad de expresión con cortapisas, ciertamente que las hay, pero básicamente hay. En el tiempo de la dictadura no había. Si uno trataba de hacerlo, como nuestro querido Betito, que en ejercicio de la libertad de expresión sufrió tantos vejámenes y tuvo que hacer tantos sacrificios con su familia, ¿no? Obviamente esa no es la situación que tenemos ahora, pero todavía hay cortapisas en ese sentido. Sin embargo, los derechos humanos son más que el derecho a la libre expresión y el derecho de votar. Aquí se vota, pero se vota en condiciones de libertad, o las elecciones aquí son compras de votos. Yo hice esa reflexión en mi columna de ayer. Entonces, y esos son, me refiero a los derechos de primera generación, porque libertad de expresión y el derecho al voto son derechos de primera generación. Hay de segunda, de tercera y de cuarta generación. Entonces tendríamos que hacer un análisis, y todos son derechos humanos, ¿eh? Los de segunda generación son los derechos económicos, sociales los derechos económicos y sociales. Entre esos hay montones, el derecho a la educación. El derecho a la educación en este país está negado desde que comenzó la pandemia, desde antes viene negándose, a través de la desatención que hay al sector educativo, a través de las carencias y de todo lo demás viene negándose, pero de manera muy pronunciada desde que comenzó la pandemia, que es el derecho a la alimentación. Yo en la universidad de un seminario que se llama Seguridad Alimentaria Internacional. Por supuesto que lo veo desde una perspectiva de relaciones internacionales, que es mi campo, pero veo algunas situaciones, y no solamente en Panamá, en muchas partes del mundo, de negación del derecho a la alimentación, que es un derecho humano fundamental, está codificado. Eso no es que lo invento yo y que es un romanticismo, eso está codificado en el Pacto de los Derechos Civiles, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966. Así que yo sí creo que esa es una importante observación al respecto de los comentarios, tanto de Ricardo como de Rafael. Una situación de revolución, ese es un contexto en el cual se puede invocar el poder constituyente, o que toca invocar el poder constituyente originario, pero no es la única. Si hay una negación de los derechos humanos, entonces le compete a la comunidad política tiene el derecho de invocar el derecho tiene la facultad de invocar el derecho a la resistencia y de recurrir al poder constituyente para darse un nuevo ordenamiento que satisfaga esos derechos humanos, ese ejercicio de los derechos humanos y que propenda al bien común. No me extiendo más, Irma, porque imagínate, ya son las 7:50. Muchas gracias, Carlos, pero súper interesante, estamos aprendiendo. Todo lo que tú nos dices siempre es una clase. Mónica Guardia solicitó la palabra hace un rato. Mónica, por favor, si puedes prender tu micrófono. Ya lo prendí, pero no quiero, estoy despeinada, así que no quiero prender. Pero mira, sí, yo sí quería decir una observación, conversando el otro día con una amiga mía que es estudiosa de estos temas. Ella me decía, dije, mira, en la historia de Panamá nunca las constituciones se han redactado o se han aprobado o adoptado
con el marco legal vigente, siempre han sido fuera de la legalidad. Por ejemplo, en 1904, pues todavía nos rompimos con Colombia. En 1946, el gobierno irrespetó Arnulfo Arias irrespetó también la forma que establecía la Constitución para hacer los cambios y redactó el mismo y llamó un plebiscito, que eso no estaba adoptado en ese momento. Creo que hablaba de 2 legislaciones seguidas, algo así, dirá Carlos. Pero se adoptó de esa forma. Después vino una constitución originaria, que fue la de 1945-1946. La de 1972, no estoy segura, pero habría que ver, me parece que no respetó los términos vigentes en la Constitución. El punto es que no necesariamente, como hemos visto, pues una constituyente originaria significa que se llame en el contexto de una revolución o que significa que haya una revolución. De hecho, la Constitución de 1945 en Panamá nació de unas circunstancias bien particulares en una constituyente originaria que produjo lo que se ha conocido como la mejor constitución que hemos tenido, que fue la Constitución de 1946. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue convocada? Arnulfo Arias había llegado al poder en 1941, hizo su cambio, pero después él recibió un golpe de Estado, lo tumbó en 1941, apenas un año después. Y entonces vino, como presidente quedó un ministro de Gobierno y Justicia que era Ricardo Adolfo de la Guardia. Ricardo Adolfo de la Guardia le concedió, por ejemplo, a los norteamericanos todo lo que ellos pedían en el contexto de la guerra. Y él se quedó durante 3 años en el poder, pero era un poder que él no había ganado por los votos. Y la gente se empezó a rebelar. En la Asamblea Legislativa le hicieron un intento de ponerle fin a su gobierno. Le decían el rey, el emperador, el inmortal, le decía a la opinión pública, quiere quedarse allí para siempre y convertirse en un rey, le decían a Ricardo Adolfo de la Guardia. Y ya lo estaban a punto de tumbar, entonces él hizo un llamado desesperado a una constituyente originaria, que fue la que permitió que por primera vez las mujeres votaran y que participaran como candidatas para un puesto de elección. ¿Me están oyendo? Sí, te estamos escuchando, Mónica. Sí, ok. Ahí fue que llegaron Esther Neira de Calvo y Gumersinda Páez a la constituyente. No hubo una crisis, produjeron la mejor constitución que ha conocido este país según los expertos, por ejemplo César Quintero. Pero ¿qué pasaba? Esa constitución se discutió un texto que ya estaba elaborado por los 3 grandes juristas, que eran Ricardo J. Alfaro, un señor Navarro y el otro Moscoso, Dolores Moscote. Ellos redactaron un texto que fue discutido por los constituyentes. Pero es interesante, Carlos está hablando del poder real versus el poder del pueblo. Y, por ejemplo, en ese momento en que se lanzó ese llamado a la constituyente, muchos juristas, entre esos Ricardo J. Alfaro, decían que los que se candidatizaran para ser constituyentes debían ser individuos del pueblo normales, no necesariamente afiliados a un partido político. Pero al final, ¿qué pasó? Que el gobierno permitió que los candidatos fueran nominados por los partidos políticos independentistas. ¿Quién terminó dominando en esa asamblea constituyente? Los empresarios, los comerciantes, las personas que representaban el statu quo. Y deliberaron sobre el borrador de constitución que había redactado Ricardo J. Alfaro y los otros señores, que era una constitución clásica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto es que no necesariamente una constituyente originaria produce caos ni se deriva, bueno, no sé, probablemente sí se deriva de una situación desesperada, ¿no? En la mayoría de los casos sí nos ponemos a analizar, ¿no? Pero bueno, el punto que quiero decir es que una constituyente originaria, sin embargo, sí puede ser causal de una revolución. Por ejemplo, en Panamá, esta constituyente que estamos hablando, en 1945-46, derrocó o sea, asumió todos los poderes de administración del Estado y eligió a su propio presidente, desechó al presidente que existía. Nombró, y el presidente de esa asamblea se constituyó en el presidente de la República.
Y aparentemente, no, esa parte no me la acepta del todo, pero aparentemente querían seguir siendo los dueños, gobernando el país, hasta que hasta que la presión popular tuvo que pararlos. Una constituyente, los resultados de una constituyente originaria, en mi opinión, son tan buenos como los constitucionalistas, perdón, como los constituyentes que estén y que resulten ser elegidos y que participen en la redacción de la Constitución. Esa era mi contribución. Muchas gracias, Mónica. Nos dejas muchas ideas. No sé si alguien más quiere participar. Tenemos unos 5 minutos más o 10 minutos más. Si alguno de los que está con su cámara apagada quiere prenderla, si alguno de los que está callado, escuchando, quiere participar, veo al señor Jorge Gamboa que pela los ojos. No sé si es que quiere hablar, don Jorge. Si quiere decir algo, No, definitivamente que me he regocijado en este tiempo que he participado de verlos, oírlos, escucharlos. Sí, lo único, como Mónica Guardia dijo en último momento, la Constitución del 46, producto de un borrador hecho por Chiari, Moscote y Alfaro, no tuvo el enlace con el pueblo. Una constituyente originaria o una constituyente debe surgir como dice el artículo 2 de nuestra Constitución, el poder emana del pueblo. En este ejercicio que se pretende desde los años 80, que el Partido de Acción Popular comenzó a hablar de constituyente, es la idea de que se participe la mayor cantidad de gente preocupada. ¿Para qué? Para que haya una educación política. Lamentablemente nuestro pueblo es bastante disipado de el entender la jerga política. Creen que política es como pico alando para su gallote, dice, eso es una acción política que el partido PRD haga esto. Eso no es política. La política es la búsqueda del bien común. Como decía el autor de Punto, mencionado en esta charla por Carlos Guevara Mann, tiene que tener un marco que es el bien común y los derechos humanos. Entonces, si no tiene todo eso y nada más que lo hacen unos notables, lamentablemente pasó lo que pasó en el 46. En el 48 hubo un fraude, en el 49 tumbaron, no dejaron a Chiari gobernar, encargaron a Arnulfo, en el 51 tumbaron a Arnulfo, en el 52 Remón se alza con todo el poder, lo matan en el 55, o sea que fue el mejor texto redactado, pero no trajo educación política ni empoderó al pueblo, siguieron oligarcas manipulando el poder. Por eso fue una debacle hasta que medio que en el 56, cuando llegó Ernestito de la Guardia, aunque el periodo de él también fue conflictivo, medio que se niveló. Entonces, volviendo a la esencia de lo que hemos estado tratando en los últimos 20, 30 años, es que el poder o que el pueblo se empodere, que sepa que es el que tiene las riendas, no el delegado, diputado, alcalde, representante o presidente, sino él, mediante una serie de instrumentos que controlen al poder. Hay que controlar al poder. Básicamente es lo único que quería comentar extra de todo lo que he oído. Gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge. Y para terminar, antes de darle la palabra a Carlos, yo quería leer la conclusión del autor, de Aldo Cunto, que me llamó mucho la atención. Decía, en definitiva, la democracia como forma de Estado es aquella en la cual la relación de poder se estructura y organiza sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos de los miembros de la población y el consiguiente control de los actos de los gobernantes y responsabilidad de estos por los mismos. Y para ello, el propio poder constituyente originario que constituye y diseña esa relación de poder
se haya limitado axiológicamente en su ejercicio por el reconocimiento de los derechos humanos. Y dice, concluimos así en que la democracia como forma de Estado o estilo de vida asegura de por sí la vigencia de la democracia como forma de gobierno, en cuanto esta importa consagrar la participación del pueblo en las decisiones políticas en alguna medida y en condiciones de igualdad, reconociendo así el principio de la opinión de la mayoría. Pero no debe olvidarse que la democracia como forma de gobierno no garantiza por sí sola a la democracia como forma de Estado. De allí la necesidad de privilegiar a esta. Lo que importa, la limitación del poder de la mayoría por el respeto a los derechos de las minorías, lo que no es más que una aplicación del principio general de que todo poder político constituyente o constituido nace naturalmente limitado por el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, contenido básico del bien común político. Yo creo que estas palabras finales son el resumen de una obra ultra filosófica, que a mí esto era lo que yo quería compartir, resume todo, obviamente, y como decía Carlos, yo creo que tenemos en este momento, esta es nuestra entrada para tener una constituyente originaria. Nos están violentando todos nuestros derechos humanos, así que necesitamos asumir el poder constituyente originario. Carlos Guevara, tú tienes la palabra. Muchas gracias, pues muy contento y muy feliz de haber escuchado las participaciones de Mónica, de Jorge y por supuesto la de Irma, que ha sido una excelente conclusión. Yo en realidad no tendría mucho más que agregar. Al respecto de lo que mencionó Mónica, la escuché con atención y es el capítulo que ella plantea, bueno, planteó varias experiencias, ciertamente, pero el capítulo que plantea de 1945 es interesante y es un capítulo que hay que entender a partir del golpe de Estado que hubo en 1941. Así que ahí está el golpe de Estado. El golpe de Estado ocurrió en 1941. Eso básicamente es lo que fue. No solamente se declaró la presidencia en acefalía, sino que se impidió que ejercieran la presidencia quienes, de acuerdo con la Constitución, seguían después del presidente en el orden constitucional. Entonces se instauró una dictadura. Eso fue lo que ocurrió allí. Así es que yo no veo como algo malo, por el contrario, me parece fue muy sensato y muy apropiado y muy correcto que la Asamblea Constituyente de 1945, en ese momento, en 1945, asumiera esa función, la función de ordenar el desarreglo que había aquí, porque había un presidente que era un dictador. Eso era lo que había, ¿no? Ricardo Adolfo de la Guardia era un dictador en 1941-45. Así que la Asamblea corrigió eso en ejercicio del poder constituyente soberano, corrigió ese exabrupto que se había cometido unos años antes. Esa asamblea es muy interesante lo que dijo Jorge Gamboa, que a pesar de que fue, bueno, es la primera elección en que hay sufragio universal sin restricciones. Sufragio universal significa que todos los mayores de edad, todos los mayores de 21 años, independientemente de su sexo, podían votar sin restricciones. Las mujeres votaron por primera vez en 1941, el 5 de octubre de 1941, pero votaron había restricciones al ejercicio del voto por parte de la mujer. Solamente pudieron votar las mujeres que tenían un diploma de educación, ya fuese secundaria, normal, vocacional o universitaria, y solamente, y en esa ocasión votaron para elecciones de representantes provinciales. O sea que, según la Constitución del 41 y según la ley habilitante para las votaciones, las mujeres podrían votar en las elecciones que la ley determinara y de acuerdo con las condiciones que la ley determina. Entonces votaron, pero con limitaciones, con restricciones, o sea que había un ejercicio limitado de ese derecho. Eso se corrigió en 1945 para elegir a la constituyente. Entonces, a pesar de que hubo esa amplitud, la primera vez que hay sufragio universal, y en ese sentido Panamá se adelantó a varios países de América,
a pesar de eso, como dice Jorge, sí había una desconexión, y Mónica también apuntó a esa desconexión, y eso es importante estudiarlo y analizarlo un poquito más a fondo, pero yo no veo el hecho de que la Asamblea Constituyente haya escogido a Enrique Jiménez, como presidente de la República, como un exabrupto de la Asamblea para nada. Me parece que ese paso fue importante para regularizar el ejercicio democrático del poder en Panamá. Así que eso lo veo yo como algo positivo. Lo que ocurrió después, y hasta hacían chiste con eso, porque la asamblea que se eligió en el 45, en el 48 quiso asumir nuevamente su función constituyente. Entonces le decían la reconstituyente, ¿no? Como si fuera un tónico, ese vigoró una de esas cosas. Así es que sí es un capítulo muy interesante. Yo estoy de acuerdo con Mónica que merece mayor atención cuidadosa. El otro día que fui a la biblioteca para recabar datos para el discurso de esta mañana en la Sociedad Bolivariana, me encontré allí con el ingeniero Cardona, que muy atento y a veces nos ha acompañado aquí en otras actividades, y él precisamente está enfocándose en este periodo, mirando los periódicos para ver qué información política puede recabar para tratar de entender un poquito mejor ese periodo tan importante de nuestra historia. En 1972, definitivamente, lo que hubo fue una imposición de parte de la dictadura. No podemos olvidar que cuando el golpe militar de 1968 tuvo lugar, lo primero que hicieron los militares es decir, este artículo de la Constitución están, se suprimen esos artículos de la Constitución. Sacaron un estatuto y dijeron, en ese estatuto, estos artículos están suprimidos. Y entre los artículos suprimidos estaban las garantías fundamentales. O sea, imagínense ustedes, el profesor Aldo Luis de Cunto tiene una observación muy importante en ese sentido. Él dice, los derechos no los crean las constituciones. Los derechos existen. La constitución lo que hace es reconocerlos. Pero los derechos existen. Ninguna constitución los crea. Y mucho menos ningún gobernante los crea. Existen naturalmente. La constitución los reconoce. O sea, imagínense ustedes, viene una dictadura y dice, bueno, el derecho a la vida, suprimido. El derecho a la protección contra el exilio, suprimida. El derecho a habeas corpus, suprimido. El derecho a no ser arrestado sin ser presentado ante una autoridad judicial, suprimido. ¿Ves? Esto es un poco de artículos suprimidos. Además de que la Asamblea Nacional fue cerrada, los partidos políticos fueron abolidos, todo esto mediante decreto, ¿cierto? Entonces, evidentemente que la Constitución de 1946 se defenestró en 1968. Y lo que ocurrió en 1972 fue que la dictadura organizó unas elecciones, entre comillas, sin ninguna garantías para elegir a unos señores representantes de corregimiento que fueron elegidos sin ningún tipo de discusión ni de debate, y con abundancia de recursos para que ellos utilizaran en sus campañas. Y a estos señores se les dio un texto que ya había sido preparado por la dictadura y ellos sencillamente lo aprobaron sin ningún tipo de discusión y sin ningún tipo de debate. Así que allí lo que hubo fue una imposición, y una imposición muy grosera y muy vulgar, que es una imposición que todavía nos afecta en nuestro desarrollo institucional, todavía nos afecta en nuestro desenvolvimiento como república, porque ese vicio de origen nos afecta grandemente. ¿Cómo nos afecta también el propio diseño constitucional? Que tiene desarreglos, como diría el doctor Gamboa, que tiene desarreglos, que tiene asuntos inconvenientes, aspectos que no son conducentes a esa promoción del bien común de la que habla el profesor Aldo Luis de Cunto, y que no son conducentes a esa promoción de los derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos, que son la esencia del bien común. Así que yo me siento muy contento y muy satisfecho de haber tenido esta conversación con ustedes hoy. Gracias por su atención y por su sintonía. Disculpen que me haya excedido un poquito, pero es que verdaderamente me he sentido complacido con la participación de todas, todos. Voy
a ser incluyente en mi lenguaje para que Exastera no me regañe, aunque yo no la he visto por aquí. Yo creo que se fue, no sé a qué se habrá ido a hacer, pero no la he visto por acá. Pero en fin, yo sé que alguien le cuenta, como no use el lenguaje incluyente, alguien va y me acusa con ella. Así es que quiero agradecerles a todos su sintonía, y a Irma, por supuesto, su maravillosa moderación, que como siempre logra entusiasmarnos y motivarnos a participar, de la mejor manera y de la manera más grata y satisfactoria. Así que gracias nuevamente, y que tengan todos muy buenas noches.